El poder no teme al hambre, teme al hombre que deja de temerla. Zygmunt Bauman. La política descubrió hace tiempo que el hambre no destruye al sistema, lo alimenta. Ningún gobierno sensato intenta erradicar la pobreza. Todos la gestionan como un recurso natural, inagotable y útil. La miseria es la forma más estable de orden. El ciudadano hambriento no se rebela, calcula. Espera la dádiva, teme la pérdida, agradece el control. El Estado moderno se volvió experto en dosificar la carencia con la precisión de un anestesista. Sabe cuánto dolor puede permitir sin que el paciente despierte. La escasez, bien administrada, produce obediencia moral, gratitud política y paz estadística. Bauman escribió que la modernidad líquida reemplazó la represión por la inseguridad. El hambre es su versión más pura, un miedo cotidiano que no necesita verdugos. Es la pedagogía del límite. Se le enseña al ciudadano hasta dónde puede desear sin ser castigado por su ambición. La escasez deja de ser un accidente y se convierte en sistema operativo. Se regula como la temperatura de una habitación. Si baja demasiado, hay revuelta. Si sube, hay conformismo. El equilibrio perfecto es el de la miseria funcional, esa que no mata ni libera. Simone Weil comprendió que el hambre destruye primero la libertad del alma. El político lo comprendió también, pero lo utilizó al revés. En lugar de alimentar la dignidad, alimenta la sumisión. El asistencialismo cumple la misma función que la fe medieval: consolar sin resolver. El pobre no se emancipa, se agradece. Cada programa social es una misa de obediencia. El Estado se presenta como salvador, el ciudadano como pecador rehabilitado. La compasión se convierte en contrato, la deuda moral en frontera. El estómago lleno piensa, el vacío reza. La carencia es más que una cifra. Es la ideología que mantiene la maquinaria en marcha. El poder no teme al desorden económico, sino al exceso de autonomía. Por eso crea crisis cíclicas, inflaciones periódicas, desabastecimientos rituales. Cada una revalida su papel de redentor. El hambre no se combate, se actualiza. El pobre no desaparece, se recicla. La miseria es el soporte invisible de toda estabilidad política, la prueba empírica de que el gobierno sigue haciendo algo. Sin sufrimiento medible, no habría justificación presupuestaria ni causa moral que vender. Bauman advertía que el bienestar colectivo se convirtió en una promesa perpetuamente diferida. Es la gran trampa de la modernidad. Un futuro mejor que nunca llega, pero cuya espera mantiene viva la autoridad. El hambre, en ese sentido, no es solo un problema material, sino una teología. El Estado administra el pan como los sacerdotes administraban el perdón, racionando salvación. Y el ciudadano, educado en la dependencia, teme más la libertad que la pobreza. El poder no desea eliminar el hambre, necesita su sombra para existir. La abundancia sería su suicidio, porque cuando todos comen, todos piensan. Y cuando todos piensan, el sistema se derrumba. El hambre no mata al sistema, lo alimenta. La compasión es la forma más educada de la dominación. Nicolás Gómez Dávila. El poder moderno ya no se impone con fuerza, se ofrece con ternura. La represión directa resultaba costosa, la ayuda, rentable. El Estado aprendió a gobernar como un fisioterapeuta. Sostiene al herido para que nunca recuerde cómo caminar. Las muletas del asistencialismo no curan, pero estabilizan. No restauran la dignidad, la administran. En palabras de Bauman, vivimos en una sociedad del alivio, donde los síntomas se tratan para evitar la cura. La compasión institucional se convirtió en un dispositivo de control emocional, una prótesis moral que impide cualquier deseo de independencia. El ciudadano contemporáneo no teme la opresión, teme quedarse solo. El Estado se aprovecha de esa fragilidad y le ofrece compañía bajo la forma del subsidio. Nadie quiere ser libre si la libertad implica riesgo. Gómez Dávila decía que el tirano moderno ya no necesita cárceles, porque gobierna desde la conciencia del protegido. La servidumbre se vuelve cómoda cuando adopta el lenguaje del cuidado. Las ayudas sociales son ese bálsamo que cura el hambre sin suprimir la dependencia.
Cada favor es una cuerda envuelta en terciopelo. Ata sin dejar marca. Bauman explicaba que la inseguridad es el motor del consumo. En política, esa inseguridad se vuelve doctrina. Mantener a la población en permanente incertidumbre material garantiza estabilidad. No importa cuánto dé el gobierno, siempre puede quitarlo. Ese poder de retirada es la verdadera forma del castigo contemporáneo. El pobre actual no teme el hambre, teme la suspensión del auxilio, vive pendiente de la transferencia mensual, como el creyente del milagro dominical. Y el político, como sacerdote de esa fe social, reparte salvación con presupuesto. Las muletas del Estado funcionan porque fabrican gratitud. La compasión es el opio del votante, le permite llorar sin rebelarse. El asistido no siente humillación, siente reconocimiento. La burocracia del bien se alimenta de ese gesto. Convertir la vergüenza en agradecimiento. El ciudadano que agradece deja de exigir. El que exige deja de ser ciudadano. Así se perfecciona el círculo. La dependencia legitima al poder, el poder legitima la dependencia. Nadie quiere romperlo, porque todos obtienen algo, aunque sea el consuelo de creer que el Estado se preocupa. Gómez Dávila escribió que el subsidio no libera, acostumbra. La costumbre, elevada virtud, sustituye la esperanza. Los gobiernos contemporáneos no buscan redención, buscan hábito. Prefieren una sociedad coja pero estable a una que camine sola. Cada política pública se diseña como una muleta moral que refuerza la fragilidad que dice curar. El ciudadano se siente sostenido mientras se hunde con elegancia. Bauman cerraría el diagnóstico con precisión quirúrgica. El estado de bienestar es una fábrica de ansiedades administrables. No pretende justicia, sino continuidad. La compasión pública es su rostro amable. La dependencia, su esqueleto. El resultado es perfecto. Un pueblo agradecido, un poder necesario y una pobreza cuidadosamente eterna. El subsidio no libera, acostumbra. Nada se regala. Todo se intercambia por obediencia. Cioran. El poder moderno no se sostiene en la ley, sino en el favor. Ya no gobierna castigando, sino concediendo. La compasión se volvió su forma más estable de dominación, una administración sentimental de la miseria. Bauman advertía que las instituciones actuales no prometen libertad, sino seguridad emocional, y el favor es su instrumento más eficaz. El Estado se comporta como un proveedor afectivo, distribuye pequeñas porciones de alivio que reemplazan el derecho por la gratitud. Nadie se siente súbdito mientras agradece. Cioran intuía que toda generosidad sistemática oculta un interés inconfesable. En la política contemporánea, ese interés es la obediencia. Cada ayuda pública funciona como contrato tácito. El poder ofrece protección, el ciudadano renuncia a su autonomía. No hay abuso más elegante que el que se entrega con sonrisa. El favor es la moral del vasallo. Mantiene vivo el sentimiento de deuda incluso cuando el castigo ha desaparecido. La represión desaparece cuando la servidumbre se vuelve voluntaria. Bauman explicaba que el miedo a la exclusión es el nuevo miedo a la muerte. En ese contexto, la dádiva estatal actúa como salvavidas simbólico. El ciudadano, temeroso de quedar fuera, acepta cualquier condición con tal de seguir incluido. Los subsidios, los créditos blandos, las exenciones, los cupos, son rituales de pertenencia, recordatorios de que el Estado puede retirar lo que concede. La amenaza de pérdida sustituye a la violencia física. El hambre se gestiona con caridad, la rebeldía con benevolencia, y todo bajo la retórica de la empatía. El favor es una economía cerrada. No produce riqueza, produce dependencia. No se entrega para resolver, sino para prolongar. Cada programa social genera un pequeño culto. Funcionarios que reparten salvación, ciudadanos que repiten agradecimiento. El poder se multiplica en cada gesto de compasión institucional. La burocracia no da, bendice. Y cada bendición tiene su contrapartida política. En este sistema, la miseria no es un problema, es una inversión. Sin pobres que agradecer, no habría narrativa de progreso. Sin carencia, no habría autoridad. Cioran escribió que
El hombre soporta cualquier esclavitud si se le permite amarla. Esa frase describe la economía del favor con precisión clínica. El ciudadano contemporáneo no obedece por miedo, sino por afecto. Se siente atendido, visible, incluido. La ayuda que recibe lo calma, pero también lo ata. La gratitud se convierte en anestesia moral. Quien debe algo al poder deja de imaginar una vida sin él. Y así, el Estado se convierte en tutor perpetuo, un dios menor que se alimenta de agradecimientos. Bauman cerraría el diagnóstico sin dramatismo. El favor no es solidaridad, es gestión de la dependencia. Un método para mantener viva la necesidad bajo la apariencia del cuidado. El ciudadano moderno ya no exige justicia, exige atención. Y el poder, sabio, se la concede. El ciudadano moderno no trabaja por salario, trabaja por permiso. El que da sin perder poder, roba 2 veces. Pascal Bruckner. El poder descubrió que el modo más eficaz de dominar no es humillar, sino moralizar. La figura del benefactor reemplazó al tirano. Ya no se impone autoridad, se administra virtud. El político contemporáneo no necesita ser temido. Le basta con ser considerado bueno. Bauman advirtió que la modernidad líquida disolvió las certezas, pero no la necesidad de redención. Y el Estado, consciente de ello, se presenta como su nuevo sacerdote. Promete justicia mientras distribuye compasión como indulgencia. El benefactor moderno no gobierna cuerpos, gobierna conciencias. Su caridad no se dirige al pobre sino a sí mismo. La ayuda es su espejo moral, su coartada estética. No busca resolver el sufrimiento, sino conservarlo como prueba de su bondad. Cuanto más evidente la miseria, más sólido su prestigio. El poder humanista necesita víctimas para exhibir su virtud, y las produce con eficiencia industrial. Las lágrimas del gobernante son su impuesto emocional. Se derraman en público, se cobran en votos. Bruckner escribió que la compasión se ha convertido en una forma de placer narcisista. El Estado, adaptado al mercado del sentimentalismo, lo entendió a la perfección. Ha convertido la solidaridad en un espectáculo de superioridad moral. Se ayuda para parecer justo, no para serlo. Cada campaña humanitaria es una purificación mediática. Expía culpas colectivas mientras perpetúa la dependencia. El ciudadano, espectador del drama ajeno, participa con un clic, una donación, un voto, y al hacerlo se absuelve. La moral se volvió entretenimiento. Bauman explicó que en las sociedades líquidas la culpa no se elimina, se terceriza. El Estado actúa como reciclador emocional, absorbiendo culpas privadas y devolviéndolas como políticas públicas. El benefactor funciona como mediador entre la vergüenza individual y la injusticia estructural. Permite al ciudadano sentirse parte del bien sin alterar las condiciones del mal. Así se construye la estabilidad moral del sistema. Todos colaboran con entusiasmo en un teatro donde la ética es decorado y la obediencia. Guión. El benefactor moderno no da, canoniza su gesto. Su caridad es un dogma que exige reverencia. Quien cuestiona su altruismo es acusado de crueldad. La ayuda se vuelve sagrada, intocable, aun cuando reproduce la pobreza que dice combatir. El cinismo perfecto del poder reside en presentarse como víctima de su propia bondad. Hacemos lo que podemos. No alcanza para todos. Es la confesión más rentable de la era democrática, porque convierte la ineficacia en virtud. Bruckner tenía razón. El que da sin perder poder, roba 2 veces. La primera, cuando usa la miseria para legitimarse. La segunda, cuando convierte la gratitud en deber. Bauman completaría el diagnóstico con su serenidad glacial. La compasión no redime, ordena. En la moral del benefactor, el sufrimiento se administra con ternura, la desigualdad se disfraza de empatía y la dominación se proclama amor. El resultado es impecable. Un mundo lleno de buenos que no cambian nada. El benefactor no da, se canoniza. El progreso es la excusa más estética de la repetición. Jean Baudrillard. El poder aprendió a reciclar su fracaso con una palabra que nadie se atreve a discutir: progreso.
La modernidad convirtió el movimiento en sustituto del sentido. Bauman lo entendía con precisión quirúrgica. Vivimos en un tiempo donde la fluidez no libera, distrae. Se cambia todo para que nada cambie, pero con una sonrisa digital. El progreso ya no es una dirección, es una estética. El sistema se reinventa con la misma habilidad con la que las marcas rediseñan su logotipo. Cambia el color, nunca el contenido. Cada crisis, cada reforma, cada discurso de renovación es un remake del mismo orden maquillado con promesas tecnológicas. Baudrillard escribió que el simulacro es más creíble que la realidad. El progreso moderno lo confirma. Ya no importa avanzar, basta con parecer que se avanza. El Estado anuncia revoluciones administrativas. La economía celebra innovaciones vacías. La política promete rupturas que reproducen la misma obediencia. Lo viejo se disfraza de nuevo y el ciudadano, agotado, aplaude. El cambio se volvió religión y la resignación, su liturgia. Nadie espera justicia, espera actualización. Se instalan nuevas versiones del mismo error, con la devoción de quien descarga una mejora de software. Bauman señalaba que el capitalismo produce inseguridad para vender estabilidad. El progreso cumple la misma función simbólica. Promete un mañana que justifica el presente. La idea de futuro funciona como narcótico colectivo. Mientras exista la ilusión de avance, nadie pedirá transformación real. El tiempo, administrado como promesa, se convierte en el mecanismo más eficiente de control. El poder se presenta como movimiento perpetuo, siempre reformando, nunca resolviendo. El ciudadano ya no exige destino, exige velocidad. Y cuanto más rápido corre, menos advierte que gira en círculos. Baudrillard advirtió que el sistema no necesita ocultar la mentira, solo saturarla. En la era del progreso infinito, cada palabra pierde densidad. Innovación, inclusión, sostenibilidad, todos los vocablos son detergentes morales que limpian la conciencia colectiva. La modernidad se volvió un escaparate de virtudes recicladas. La pobreza, la desigualdad, la explotación no desaparecen, se rediseñan. El capitalismo verde, la economía social, la gobernanza participativa son sus nuevos disfraces. La forma cambia, la jerarquía permanece. El progreso es la propaganda de la continuidad. Bauman habría dicho que lo más estable del mundo líquido es su propia fluidez. La política usa esa paradoja como estrategia. Promete movimiento para evitar el reposo del pensamiento. Un pueblo que corre detrás del futuro no tiene tiempo para mirar el presente. La historia se acelera hasta parecer novedad permanente. El cambio se convierte en valor moral. Dudar es reaccionario. Detenerse es peligroso. Reflexionar es sospechoso. El ciudadano moderno teme más al estancamiento que a la injusticia. El progreso, entendido como religión civil, necesita fieles que crean sin comprender. Su dogma es la mejora continua, su infierno, la obsolescencia. La miseria se actualiza, el control se refina, la esperanza se renueva. Y el poder, satisfecho, observa cómo la gente celebra su propia repetición. Nada envejece más rápido que el futuro prometido. El imbécil no se indigna, agradece. Bauman. El imbécil contemporáneo no nace, se educa. La civilización lo fabrica con la misma eficiencia con la que produce teléfonos, datos y ansiedad. Bauman lo habría visto venir. Un sujeto dócil, flexible, emocionalmente programable, incapaz de distinguir libertad de comodidad. El imbécil moderno no necesita cadenas ni censura. Se gobierna solo. Se despierta, consume indignación, repite consignas, firma peticiones, aplaude su propia obediencia. La política lo adora porque no exige ser engañado. Lo pide. La publicidad lo mima porque compra la ilusión del sentido. La democracia lo canoniza porque vota con el corazón y piensa con los dedos. La modernidad líquida, decía Bauman, disolvió los vínculos, pero no la sumisión. El imbécil, criatura de ese desorden, confunde movilidad con poder. Cree ser libre porque elige entre versiones idénticas del mismo vacío. Vive conectado,
informado, reactivo, siempre al borde de una causa que lo redima sin exigirle reflexión. La tecnología lo hizo omnipresente y la cultura irrelevante. Su identidad depende de lo que odia, su moral de lo que comparte. Ha sustituido la experiencia por la exposición, la conciencia por la visibilidad. El poder ya no necesita disciplinarlo. Basta con entretenerlo. El imbécil vive distraído con su propia voz, repitiendo consignas que no entiende, convencido de que opinar es existir. No lee, escanea, no escucha, responde, no duda, comparte. Es un devoto de la inmediatez, un esclavo que celebra su reflejo en cada pantalla. Bauman decía que la sociedad moderna teme al silencio porque en el silencio podría escucharse. El imbécil lo confirma. Necesita ruido para no pensar. El sistema lo recompensa con identidad. Le da enemigos, le da causas, le da hashtags. Le permite sentirse moral sin serlo, crítico sin riesgo, solidario sin esfuerzo. Todo se mide en gestos. La indignación es su gimnasia emocional, la empatía su atuendo. El imbécil no busca justicia, busca pertenencia. No teme la mentira, teme quedarse fuera del consenso. Vive en la comodidad del eco, donde todos piensan igual y nadie piensa. Bauman, con su lucidez amarga, entendió que la sociedad de consumo necesitaba transformar la estupidez en virtud. El imbécil perfecto no es el ignorante, sino el instruido que usa su conocimiento para justificar la pasividad. Sabe demasiado para creer, pero no lo suficiente para actuar. Su inteligencia es ornamental, brilla en la superficie, pero no ilumina nada. Es el ciudadano ideal de la era líquida, informado, impotente, satisfecho. El sistema lo necesita, lo celebra y lo reproduce. Sin imbéciles agradecidos, no habría democracias estables ni economías morales. La pobreza seguiría siendo visible, la injusticia intolerable. El imbécil es el lubricante de la máquina. Se queja para no detenerla, protesta para no cambiarla, vota para no pensar. El poder no teme al imbécil, lo abraza, porque mientras agradezca, el hambre seguirá siendo necesaria. El imbécil no teme la pobreza, teme quedarse sin quien culpar.